Dyayananda Das Goswami me está abriendo los ojos constantemente con la deslumbrante lámpara del conocimiento, así como también ustedes constantemente lo hacen, como mis padres y todos los instructores que he tenido en la vida. A ellos les ofrezco mis más humildes reverencias. Empezando por el Dr. Howard Resnick, Dyayananda Das Goswami. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Das Goswami Tinamine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramudaya Tusta Siddhanta Nasini. También ofrezco mis reverencias a toda la asociación discipular que preceden a mi maestro espiritual, empezando por Srila Prabhupada. Muy bien. Vamos a empezar. Tenemos el verso 47. Voy a compartir pantalla. No tuve oportunidad de preparar una presentación para organizarlo mejor, pero bueno, afortunadamente tenemos el Vedabase que ya lo tiene organizado. Tenemos el Bhagavatam y los comentarios de Prabhupada. Vamos a ver. Vamos a irnos por partes, yo creo, porque cada uno de los versos tiene una gama de temas muy importantes que vamos nada más a igual tratar de ver de una forma superficialmente profunda. ¿No? ¿Quién le gustaría leer por aquí el verso 47, por favor? Yo lo puedo leer, Shivas. Porfa, gracias, Lu. Nada más voy a ampliar tantito esto porque no traigo lentes, pero dice, aquello que se experimenta como el Brahman absoluto está lleno de iluminada bienaventura, sin congoja ni alguna. Esa es indudablemente la fase suprema del disfrutador supremo, la personalidad de Dios. Él está eternamente exento de toda perturbación y libre de temor. Él es la conciencia plena en contraste con la materia. Él es la principal causa original de toda causa y efecto, incontaminado y sin diferencias, en quien no hay sacrificio en pos de actividades fruitivas y en quien no se encuentra la energía ilusoria. Gracias. Gracias. ¿Alguien me podría dar con el siguiente verso, por favor? Yo. ¿Es el 48? Sí, ¿verdad? ¿48? 48 y 49, por favor. Gracias. En un estado trascendental no hay necesidad de control artificial de la mente, especulación mental ni meditación, tal como lo realizan los jnanis y los yogis. Uno abandona esos procesos, así como el rey celestial Indra se abstiene de tomarse la molestia de excavar un pozo. La personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualesquiera acciones que realiza el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son otorgados por el Señor. Por ello, Él es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y por lo tanto la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo hecho de elementos materiales, tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Muchas gracias, Alaksha. Bien, vamos a empezar aquí. Tenemos aquí algunos temas muy interesantes. Bueno, por ejemplo, el tema del afecto, que Prabhupada menciona en el significado del texto 47, así como también el tema de la felicidad perdurable, como la menciona Prabhupada, o la felicidad suprema. Tenemos en el siguiente, también tenemos como tema la diferencia entre los sentidos materiales y los sentidos espirituales, que es, podemos subrayarlo también. En el siguiente verso tenemos el tema de el control, que también es un tema muy interesante,
de las diferentes formas de llegar a recuperar el control de poseernos a nosotros mismos nuevamente, ¿no? Actualmente en este mundo se puede decir que parcialmente y en diferentes grados perdemos posesión del control que tenemos sobre nosotros mismos, básicamente por el ego falso, ¿no? Terminamos siendo controlados por un ego falso que no somos nosotros. Y en el verso 49, tenemos también el tema del benefactor último y cómo se obtienen las cosas, tanto materiales o espirituales, ¿no? Cómo se puede obtener posesión de algo material o de algo espiritual, que a fin de cuentas todo es entregado, todo es facilitado por la Suprema Personalidad de Dios, aunque también no es precisamente asignado, sino que uno, por medio de las diferentes, la ley básicamente karmática, que es trascendental. A veces decimos que el karma es material, se explica en los Vedas que el karma es material. Sin embargo, el karma también existe a nivel trascendental, en el sentido de que de cierta manera es diferente al material. Sin embargo, sí hay sí hay actividades en el mundo, en el plano espiritual. Entonces vamos a ver qué tanto podemos hurgar del conocimiento trascendental. En esta primera mitad, vamos a ver si en 20 minutos podemos cubrir esto. Bien. Primero, el afecto. El afecto que menciona Prabhupada en su significado es muy interesante, porque se habla de que en el plano material existe el afecto. ¿Okay? Es algo que todos buscamos. Sin embargo, es un afecto parcial y que simultáneamente conlleva un odio, ¿no? Es la naturaleza de este mundo material, que siempre está teñida de esa dualidad. Y en el plano espiritual, en el mundo trascendental, en el plano trascendental, se habla de que hay un afecto constante, eterno, interminable y absoluto para todos. Normalmente el afecto en el plano material es manifiesto debido a las relaciones que establecemos con las manifestaciones de entidades materiales, básicamente, ¿no? Y por lo tanto, como está basado en esas relaciones que establecemos con entidades materiales, de naturaleza material, es decir, que son creadas, que permanecen por un momento y que después son destruidas. Por lo tanto, también ese afecto tiene la misma naturaleza. Es un afecto que se manifiesta, permanece un momento y después desaparece, ¿verdad? Y eso lo podemos notar en nuestras relaciones, ¿verdad? Seguramente casi todos los presentes, posiblemente, han tenido la experiencia de que tienen relaciones que actualmente ya no están manifiestas, ¿no? Afecto que ya no está manifiesto, que igual si lo recordamos dicen, sí, yo a tal persona la quise mucho, pero ya no la quiero, ¿no? Ya no siento ese afecto, ¿no? Más bien a veces terminamos sintiendo o lo contrario, una aversión, o lo verdaderamente contrario, que sería una indiferencia, ¿no? Que terminamos siendo indiferentes a personas que en algún momento sentimos un gran afecto, ¿no? Amigos, familiares, etcétera, ¿no? Aunque a veces la relación siempre está ahí, ¿no? Puede ser una relación
de afecto mundano, de aversión, o incluso donde ya buscamos la indiferencia, ¿no? Que también eso es algo que tiende mucho a confundir mucho a la gente, porque uno busca la indiferencia, y ya no quiero ni pensar en él, no quiero que me importe, no quiero que nada, ¿no? Pero en el plano trascendental es lo contrario, ¿no? De hecho, Prabhupada explica, el Bhagavatam utiliza la palabra y Prabhupada nos la señala de Pratibodha Matram, ¿no? Que es justamente lo opuesto a la existencia material, ¿no? Es decir, en el plano trascendental encontramos un afecto constante y en aumento constante. O sea, no es que es constante, estable, sino que sí es dinámico. O sea, sí existe dinamismo en el plano espiritual, pero es un dinamismo positivo siempre, es decir, siempre está en aumento, es un afecto que constantemente está aumentando. El contraste que encontramos, que podemos recordar el Bhagavad Gita, es cuando Krishna explica bajo qué condiciones cómo nos condicionan los tres modos de la naturaleza material. Y para no extender, voy a nada más citar el verso 14, es el verso 14, en el capítulo 14, hay un verso, es el verso 7, si bien recuerdo, está la descripción de rayas, ¿no? Rayas, que Krishna explica que rayas, ragatmaka vidhi. Krishna dice, entiende que rayas o el agente separador, precisamente rayas es ese agente separador o el agente pasional, mundano, raga atmaka, es el mismísimo ser, ¿no? De raga, de ese amor precisamente separador. Es el mismo ser de la separación, la entidad separadora, la entidad que separa. Entonces, el amor mundano no es, aunque te vincula con una persona, al mismo tiempo te separa del resto del mundo, ¿no? Entonces, y ahí es donde se desarrolla el famoso ego falso o ego extendido, pero a fin de cuentas sigue siendo un ego completamente limitado, localizado, ¿no? Yo y mi pareja, yo y mis hijos, yo y mi familia, yo y mi colonia, yo y mi ciudad, yo y mi país, ¿no? Y yo y mi país contra todo el mundo, ¿no? Siempre hay como que el concepto limitado del yo, con los que yo siento afecto, siento una relación específica, que nos separa del resto del universo y obviamente también nos separa de Krishna, ¿no? Porque si nos separa un poquito de todo lo demás, nos está separando de la verdad completa. Bien. Siguiente punto que quisiera tocar es el de la felicidad, que es un punto también muy interesante que el día de ayer o antier, que estábamos comentando precisamente sobre la felicidad, cómo se puede, bueno, estábamos hablando de cómo experimentar la presencia de Dios, y ahí se tocó el tema también de la felicidad, ¿no? Que es un tema también muy, muy interesante, porque Krishna en el Bhagavad Gita también hace una diferencia categórica en varias partes entre felicidad mundana y felicidad trascendental, ¿no? Solo para mencionar algún ejemplo, en el 5.21 también Krishna menciona que uno puede experimentar una felicidad, como la palabra, akshaya sukha, sukha makshaya mashnute. Uno puede disfrutar felicidad inagotable, ¿no? Una felicidad inagotable, akshaya, inagotable, ¿no? Cuando uno se desapega, cuando uno está desapegado del contacto con lo externo. Es muy interesante este término, ¿no? Que Krishna utiliza, Bahya Sparsheshu Asaktatma, ¿no? Desapegado del contacto con lo externo, que se podría decir en varias perspectivas, pero básicamente es
del contacto con esa energía externa de Krishna, sino más bien buscando Vindati Atmani Yatsukam, disfrutando de sí mismo hacia adentro, Vindati Atmani, del ser. Esa persona es feliz, ¿no? O sea, uno puede alcanzar esta felicidad de la que habla Krishna cuando uno se desapega del contacto con lo externo, ¿no? Y encuentra placer solamente en el ser. Y que esto también puede sonar como limitante, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo hacer placer en el ser? ¿Será que todo el tiempo tengo que estar meditando, ya nunca voltear a ver al mundo y no dejar que no estar atraído a ningún objeto de los sentidos? Así sale ese tipo de dudas. Pero disfrutando del ser es un término extremadamente amplio, de hecho, el más ilimitado de todos, porque habla el ser, si analizáramos, a ver si podemos articularlo adecuadamente, si analizáramos el término ser, que conlleva el término ser, ¿no? Porque no solamente es, básicamente conlleva tres cosas. La identidad, ¿okay? La posesión de algo y la pertenencia a algo, ¿okay? Entonces, cuando uno disfruta del ser, uno automáticamente disfruta de su identidad eterna, número uno, de la posesión de sus bienes eternos, sus propiedades eternas, ¿no? Que Krishna nos pertenece, y la pertenencia a una identidad eterna. Pertenecemos a Krishna. Entonces, quien logra disfrutar y permanecer disfrutando en ese ser, entonces es al que se refiere Krishna. Y Krishna no está hablando del ego falso, sino está hablando del ser eterno, ¿no? Y es interesante también, donde hay otro verso que quería citar, que quiero recordar. Por aquí lo anoté. Es el 14:27. Alguien me puede, no, lo anoté aquí para citarlo, pero ahorita no se me viene a la cabeza. ¿Alguien me puede ayudar a buscarlo por ahí en el Vedabase? Bueno, aquí lo buscamos. A ver. Vamos a duplicar esto. 14:27 es de los diferentes modos. Aquí lo tengo, Srivas. A ver, ¿puedes citármelo, Gobra, porfa? ¿Me ayudas? Dice, y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Bien, excelente, gracias, Gobra. De hecho, ese verso, digamos que todo este verso 47 es un desglose, una expansión de ese pequeño verso del Bhagavad Gita. Está detallando todavía más ese verso, ¿no? Donde Krishna establece que Brahman es el fundamento de la felicidad, pero él es el fundamento del Brahman. Entonces también es como la personalidad está antes que lo impersonal. Brahmanohi pratishtaham, ¿no? Dice, yo soy el fundamento del Brahman. Amritasya vyayasya cha, que es inmortal, imperecedero. Shashvatasya chadharmasya, así como también del eterno Dharma, del Dharma eterno, o del Dharma que en términos mundanos podemos decir el Dharma del futuro, el Dharma al que estamos persiguiendo, ¿no? Sukasya, así como de Aikantika, ¿no? Aikantika Sukha, o la felicidad suprema, la felicidad también absoluta o exclusiva también. Y es interesante que también Aikantika significa exclusiva, ¿no? La felicidad que disfrutan exclusivamente aquellos que están disfrutando del ser, como mencionaba hace un momento, ¿no? Bien. Y aquí es donde pasamos al siguiente tema, que es el de los sentidos, ¿no?
cómo es que los sentidos, cómo comprender que en el plano espiritual también hay ciertos sentidos, Normales, pero unas Adriana, ¿quieres mencionar algo? Creo que se le prendió el micrófono. Sí. Entonces, básicamente Prabhupada también explica que hay una marcada diferencia entre los sentidos mundanos y los sentidos espirituales, y es muy importante que entendamos y nos esforcemos por entender esa diferencia, y que entendamos que existen los sentidos espirituales, pero sin negar, ¿no? O sea, pero necesitamos como negar los sentidos materiales sin negar los sentidos espirituales, ¿no? Que hay muchísimos textos que hablan sobre eso, tanto védicos como filosóficos también, al que llegan filósofos impersonalistas, donde se habla de que no, la realidad es inmutable y no tiene forma, pero aquí se nos explica que no es de esa manera, ¿no? Los sentidos espirituales son trascendentales y no son como los sentidos materiales, sin embargo existen, existen, y uno puede llegar propiamente con estos mismos sentidos que tenemos. Uno debe de purificarlos. De hecho, todo este proceso que presenta el Bhagavatam, que presenta la ciencia, básicamente de cómo sublimar estos sentidos con los que contamos ahora, ¿okay? Y empezar el camino hacia la purificación o la emancipación de estos sentidos, al punto de que se vuelvan también trascendentales, es decir, que puedan percibir la verdad absoluta, que puedan percibir la suprema forma, la forma de Dios, la forma de Krishna, y la forma propia en ese plano trascendental, que es un tema también muy interesante, que es del siguiente texto, que es del texto 48, donde se explica que hay yogis, ¿no? Personas que practican el misticismo o que practican la filosofía, los gyanis, que para lograrlo tienen que, de cierta manera, reprimir los sentidos, ¿no? Que de hecho también Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita y es un tema que hemos hablado anteriormente. Krishna menciona que uno puede alejar o uno puede evadir los objetos de los sentidos, Vishaya Vinivartante, Niraharasya Dehinam, ¿no? El encarnado puede abstenerse de los objetos de los sentidos, evadiéndolos, ¿no? Reprimiéndose, pero el gusto permanece, ¿okay? Y si no logras encontrar Param Drishta, un gusto superior, entonces está destinado a caer también. Y en el Bhagavatam vamos a encontrar muchos ejemplos de eso, ¿no? De grandes yogis que están en meditación. Recuerdo hoy yogis que están en lagos, en montañas, lejos, y duran años, cientos, miles de años meditando, completamente absortos en el Brahman, o tratando de, bueno, de hecho la explicación aquí es tratando de controlar sus sentidos para permanecer en control de sí mismos, pero al no encontrar el Brahman supremo, esta experiencia trascendental, al final son atraídos por pequeños disfrutes mundanos, ¿no? Pequeños disfrutes sensoriales. Y hay varios ejemplos también sobre eso. No vamos a profundizar mucho. A ver, tenemos por aquí. ¿Alguien comentó algo? Dice Lulu López, dice, la máxima posesión trascendental es entonces el amor de Krishna. Una vez leí en un libro de Prabhupada, yo soy de Krishna y Krishna es mío. Sí, Lu, exactamente. De hecho, esa es como la máxima posesión trascendental. Y si lo analizamos a profundidad y sobre todo conceptualizando y entendiendo a Krishna como la suprema personalidad de Dios, la suprema verdad absoluta, ser de Krishna es pues ser del absoluto, y al mismo tiempo saber que Krishna es tuyo, que Krishna es mío,
tienes todo, tienes absolutamente todo, o sea, no hay nada que no tengas cuando te das cuenta de ello. Pero es algo diferente a la energía externa, es algo diferente a los sentidos mundanos. Saubhari Muni, sí, exactamente, Gaura. Sí, es el sabio que estaba en medio de una laguna, estaba en meditación y por alguna razón abrió un poco los ojos y vio a dos pececitos copulando. Simplemente por esa imagen, todos sus sentidos se agitaron y tuvo que salir y se enredó completamente en el mundo, ¿no? Se casó, tuvo hijos, tuvo muchísimos hijos, etcétera, etcétera. Sí. Gracias, Gaura, por recordarme ese nombre. Saubhari Muni. Bien. Prabhupada también aquí menciona, es muy interesante esto que dice, el control de los sentidos, que es que logran los materialistas, se puede lograr, o sea, la perfección. De hecho, todo lo que hacen los yogis, a fin de cuentas, lo hacen con la idea de llegar a encontrar esa personalidad de Dios, y una vez que lo encuentran, aunque ellos no se dan cuenta, muchos de ellos no lo saben, el objetivo es encontrarlo y ofrecerle servicio, ofrecerle nuestro afecto. ¿Okay? Entonces, ellos se dedican por años y años a controlar los sentidos, a discutir filosóficamente, a encontrar defectos en la filosofía del otro, o sea, todo un rollo así, pues mundano, bastante mundano, pero al final el Bhagavatam presenta el proceso del servicio devocional, que es el objetivo que se quiere alcanzar en ese sentido, ¿no? Prabhupada dice, los devotos puros del Señor, debido a que están de hecho dedicados al trascendental servicio amoroso del Señor, ya han obtenido los resultados de la especulación mental y de la meditación. Por lo tanto, la verdadera perfección de la vida consiste en dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor. Entonces, bueno, esto que dice Prabhupada también es un gran aliento. No es por nada, pero todos nosotros que estamos aquí, creo que somos extremadamente, extremadamente afortunados por tener acceso a una filosofía tan completa y tan precisa, a un conocimiento tan exquisito. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta hasta aquí? A ver, voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Todo bien? Todo perfecto y ya hay tema nuevo. Ya hay tema nuevo porque a mí me encantaría que pudiéramos profundizar justo en toda la implicación tan maravillosa que vislumbro en esta frase sencilla, ¿no? Yo soy de Krishna y Krishna es mío. Y como tú dices, si lo tienes a él, tienes todo, ¿no? No desde ese sentido de posesión al que le estamos acostumbrados, de explotación material, sino esa frase es, híjole, Sí, es así, es enorme. Entonces, es la propongo que conclusión. lo anotemos como tema. Son de esas frases que son técnicamente la conclusión de todos los Vedas, ¿no? Que en una sola frase se encuentra la conclusión de todo. Entonces, es muy amplio. Sí, un tema, ¿no? Un tema de todo, de esa, ¿va? Sí, anótalo. Ya estás. Bien, vamos con los siguientes versos. A ver, compartimos. Verso 49. ¿Alguien me puede...? 47, 48, 40. Ya lo leímos el 49, ¿verdad? Ya se lo dio. Sí, es cierto, perdón, ya. Bien, aquí tenemos también otros temas muy interesantes. Porque se está hablando de... Bueno, y es que también leer el sánscrito es todo un viaje. No. El tema de la recompensa que tienen las entidades vivientes, pero al mismo tiempo no son entregadas por Krishna, no son asignadas por Krishna, sino que
básicamente uno mismo tiende a atribuirse, ¿no? De hecho, hay un verso del Bhagavad Gita. Prabhupada menciona dice la siguiente frase, ¿no? Que dice: mientras la entidad viviente se encuentra en la existencia material, las acciones que realice serán recompensadas en la siguiente vida o incluso en la vida. Y el sánscrito explica, bueno, el texto en sí dice: la personalidad de Dios es el amo supremo de todo lo auspicioso, debido a que los resultados de cualquier acciones que realice el ser viviente, bien sea en la existencia material o en la espiritual, son otorgadas por el Señor. Por ello es el benefactor último. Toda entidad viviente individual es innaciente y por lo tanto la entidad viviente existe incluso después de la aniquilación del cuerpo, hecho de elementos materiales tal como el aire que se encuentra dentro del cuerpo. Y aquí encontramos, bueno, algo muy importante, porque podríamos encontrar incluso aparentemente una contradicción, ya que Krishna en el Bhagavad Gita menciona que nada te kasechit papam, ¿no? Nachaiva sukritam vivu, que vivu, el omnipotente, omnipresente, no asume los pecados o papam, las faltas de nadie, ni tampoco asume los méritos. Y justo en el verso anterior a ese, también Krishna, es un texto muy interesante porque es el 5.14, encontramos una declaración muy interesante que, bueno, no quiero también meterme mucho, pero Prabhupada en la traducción en su esfuerzo hermenéutico, hace un tipo de traducción muy interesante de ese verso, donde básicamente le explica que el alma no... Dice, bueno, el sánscrito dice así: nakartritvam nakarmani, ¿no? Nakartritvam nakarmani lokasya srijati prabhu. Nakarma pala samyogam swavastu pravartate. La traducción literal que encontramos de ese verso que nos da Nityananda Das Goswami es que lo que el Señor Supremo no crea ni lo que induce a la gente a actuar, ni las acciones del mundo, ¿okay? Ni tampoco na karma phala samyogam, ¿no? No hace el yoga, o sea, no asigna el resultado a nadie. Y eso es muy interesante, porque el Señor na karma phala samyogam, no asigna el resultado a nadie. Swabhavas tu pravartate, sino que más bien la naturaleza en sí prevalece. La naturaleza es la que se encarga de hacer eso. Y Prabhupada en su traducción lo pone como continuación del verso anterior. Que es todo un tema, creo que va a ser un poquito más complicado, pero bueno, sigamos con el esfuerzo. El verso anterior, el 5.13, se explica que Sarva Karmani Manasa, que Sannyasyaste Sukambashi, que renunciando a todas las actividades, el controlador de este cuerpo, o sea, nosotros, es feliz cuando uno está renunciando a todas las actividades mundanas, ¿no? Sarva Karmani en la mente, y es muy importante aquí, interesante, es renunciando en la mente a todas las actividades mundanas. Sukambashi, el controlador, es feliz. Residiendo Navadware Puridehi, en la ciudad de las 9 puertas, sin hacer nada, ni hacer que otros hagan nada, ¿no? Sin hacer algo, ni hacer que otros hagan algo. O sea, no induce a actuar. Y continuando con ese verso, Prabhupada, el siguiente verso, lo traduce como este controlador, o sea, nosotros, no induce a la acción a nadie, ni crea las acciones, ¿okay? Ni tampoco le pertenecen los frutos.
Gobra, ¿puedes buscar por favor el verso de una vez para leerlo, como lo traduce Prabhupada? Que es muy interesante también como para estudiar un poquito también los diferentes esfuerzos hermenéuticos Sí, y la ¿cuál? importancia de la traducción. ¿Sí? ¿Cuál es el Es el verso? 5.13, 5.14. 5.14. ¿Lo leo? Sí, por favor. El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo efectúan las modalidades de la naturaleza material. Eso es, gracias. Bien, en esta traducción, Prabhupada está ligando esas características al alma encarnada, ¿no? El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a actuar, ni, ¿cuál es la siguiente que dice? Ni crea los frutos de la acción. Ni crea los frutos de la acción, ¿no? Entonces, que también es muy interesante porque también es verdad. O sea, ese es un esfuerzo hermenéutico de Prabhupada que me encantó. Yo cuando leí ese verso me gustaba mucho, aunque después leí el palabra por palabra y me salían muchas dudas, ¿no? Porque en el palabra por palabra podemos encontrar que no es precisamente que se refiere al alma, sino que es como un esfuerzo que Prabhupada hace para ayudar a nosotros a desarrollar más esa comprensión del verso anterior. Pero si vemos el sánscrito, dice, Nakartritam Nakarmani Lokasya Sriyati Prabhu, ¿no? Ese Prabhu puede ser asignado como al verso anterior, que habla del alma de nosotros, o ese Prabhu puede ser asignado al verso siguiente, que es el 14, donde se está hablando del Señor Supremo. ¿Sí? El 15. El 14. Sí, el 15. El 15, donde se dice que nada te kasachitpapam nachaiva sukritam vivu, que vivu, el Supremo, no asume las faltas de nadie, los pecados de nadie, ni tampoco los méritos de nadie, ¿no? Más bien la ignorancia cubre el conocimiento y engaña a las personas. Entonces tenemos ahí es impresionante el sánscrito, también me quedo anonadado de lo maravilloso de cómo el sánscrito se puede desglosar y al mismo tiempo permanece consistente, o sea, no es como, es contradictorio, no, sino que al mismo tiempo es consistente, ¿no? Porque si tú lo asignas al anterior, como lo hizo Prabhupada, o lo asignas literalmente como lo hizo mi maestro espiritual, Lidananda Goswami, lo asignas al siguiente, permanece igual, o sea, se está hablando de la verdad todavía. Pero en este punto, y regresando al Bhagavatam, que el Señor es quien asigna, no quien asigna, es la palabra que utiliza aquí es debido a que los resultados de cualesquiera acciones que que realiza el ser viviente, bien sea la existencia material o la espiritual, son otorgados por el Señor. O sea, en ese sentido, todo lo que existe es debido a Él. O sea, todo este sistema existe sustentado bajo su energía trascendental, Vishuddha Sattva, ¿no? Que es la energía que sustenta todo. Y simultáneamente dentro del universo no es que Él te asigne, ahora te toca eso, ahora te toca el otro. Generalmente uno es el que hace eso. O sea, esto es lo que yo merezco, ¿no? Y uno se atribuye los frutos de la acción y ese es el problema y al mismo tiempo, desde el punto de vista, ¿cómo se puede decir? Del alma, pues es como un problema, ¿no? Porque yo soy el que me atribuyo, todo lo que tengo aquí es precisamente debido a mí, ¿no? Porque también Prabhupada menciona que es cierto que el cuerpo material se desarrolla solo y solo por el deseo de la entidad viviente, ¿no? Solo por el deseo de la entidad viviente. Entonces esto es muy interesante porque aquí podemos entender que de una u otra manera cada uno de nosotros ha formado esta realidad en la que vivimos. No es de que Dios nos lo asignó. Dios no asigna esta realidad, sino cada uno, en nuestro libre albedrío, hemos formado
y nos hemos asignado esta realidad. Y por lo tanto también nosotros necesitamos, en cierta manera, regresando a la conciencia absoluta, desasignarnos, ¿no? Quitarnos. De hecho, toda la práctica del desapego es precisamente, es como, me gusta mucho el ejemplo que da mi maestro espiritual. Si tú estás jugando con una pelota y la avientas a la pared, paz, paz, y rebota y la agarras, paz, paz, y rebota y la agarras, eso es el karma, ¿no? Entonces, Krishna lo que dice es, avienta la pelota. Si tú avientas la pelota, pero si tú no estás ahí para recibirla, entonces ya no tienes la reacción, no tienes el resultado. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, la vida espiritual es empezar en la mente, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Sarva Karmani Manasa Sannyasyaste Sukhambashi, renunciando a las actividades mentalmente, con el pensamiento, entendiendo que no es tuyo el resultado. Es como si tú te quitaras, tú entras la pelota y te vas, y la pelota regresa y pues se va ahí, a lo mejor le pega a alguien más o otra cosa, pero a ti ya no te afecta. Entonces es muy interesante. Y aquí en este verso también se habla de los diferentes tipos de liberación, pero no voy a profundizar mucho, no voy a meterme en ese, porque ya según yo iban a ser 20 minutos y ya llevo 46. Bueno, Haribol. Vamos con los siguientes versos. ¿Alguien me puede ayudar con el 50? Por Sí. favor. Dice, mi querido hijo, ahora te he explicado en resumen a la Suprema Personalidad de Dios, quien es el creador de los mundos manifestados. Sin él, Hari, el Señor, no existe ninguna otra causa de las existencias fenomenales y no humenales. ¿Puedes seguir, Cobra, de una vez leerlos todos? Por favor, que es como el mismo tema. ¿Hasta cuál? Hasta el 53. Okay. Oh Narada, esta ciencia de Dios, el Srimad Bhagavatam, me fue hablada en resumen por la Suprema Personalidad de Dios y fue hablada como la acumulación de sus diversas potencias. Por favor, expande tú esta ciencia. Por favor, describe la ciencia de Dios con determinación y en una forma que le resulte muy posible al ser humano desarrollar el trascendental servicio devocional hacia la Suprema Personalidad de Dios, Hari, la superalma de todo ser viviente y la fuente sumum bonum de todas las energías. Las actividades del Señor en relación con sus diferentes energías han de ser descritas, apreciadas y oídas de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo. Si ello se realiza regularmente con devoción y respeto, es seguro que uno se escapará de la energía ilusoria del Señor. Perfecto. Gracias. Bien, si se fijan, estos 4 versos son como la conclusión. O sea, en el verso anterior que revisamos termina la glorificación que Brahma hace a la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Después de describir todos sus pasatiempos, diferentes encarnaciones, los objetivos de esas encarnaciones, después Brahma comienza a hacer una glorificación de la Suprema Personalidad de Dios y que termina aquí en el texto 49. Y a partir de aquí es cuando empieza a instruir a Narada y le pide, por favor, esto tienes que expandirlo. Esto es todavía pequeño, esto es ilimitado, así de que tú expándelo de tal forma que ayude a las personas. Y es muy interesante esta parte porque incumbe a toda la cadena de sucesión discipular, cualquier persona que esté escuchando, ¿verdad? Al fin de cuentas, la instrucción es, da continuidad, enseña de esta manera. Entonces, en el verso, ahora, viendo más detalles de los textos, en el verso 50, tenemos dos puntos filosóficos muy interesantes. Fenomenales y noumenales, que de hecho estas palabras principalmente las encontramos con Kant, en la filosofía de Kant, Immanuel Kant, que básicamente lo que hace él es como desarrollar, profundizar más en la filosofía platónica, donde Platón, él explicaba esta famosa analogía de la caverna y explicaba que existía una realidad sensible y una realidad, ¿qué palabra se utiliza con Platón?
pero básicamente es una realidad sensible, sensorial, y una realidad que está más allá de los sentidos, que es de otra categoría, que básicamente la palabra es aquí noumenal, Immanuel Kant lo profundiza bastante. Entonces, los fenómenos es todo lo que nosotros podemos percibir, ¿okay? Pero el noúmeno es básicamente como me gusta, se me hace chistoso cómo lo traducen, dice, la cosa en sí, ¿no? Normalmente es la cosa como es, lo que en sánscrito se diría como tat, ¿no? Si recuerdan los versos del Bhagavad Gita, Om Tat Sat, ¿okay? En sánscrito normalmente ese tat, ese se refiere a la verdad suprema, eso que es supremo, aquello que es supremo, Om Tat Sat, aquello que es Sat, que es verdadero, que realmente existe, que es supremo, que es permanente, que es estable, Sat, ¿no? Que está asentado, Sat. Entonces, aquí es muy interesante esta parte, porque aquí lo más interesante que quería mencionar es la forma en la que Prabhupada lo utiliza, porque esto lo voltea completamente, incluso parecería que es contradictoria a la forma en la que lo utilizan estos filósofos, tanto Kant como Platón. Porque aquí, por ejemplo, Prabhupada, cuando habla de sat, la palabra, lo que está traduciendo como fenomenales y noumenales, es la palabra sat. Ahora vamos a meternos. Aquí está. Estas dos palabras, ¿no? Sat, manifestado o fenomenal, y asat, del noúmeno, ¿no? De lo noumenal. Entonces, por ejemplo, en este sentido, Prabhupada está hablando aquí y utiliza estas palabras desde el plano trascendental, porque lo que es sat es aquello que es manifestado o fenomenal, ¿no? Curiosamente, pero Prabhupada se está refiriendo al plano espiritual, lo que realmente existe, lo que realmente está manifestado. O sea, todo lo que nosotros vemos aquí, en este verso, Prabhupada lo traduce como asat, como intangible. Entonces es muy interesante cómo utiliza Prabhupada las palabras aquí, porque todo esto, para un devoto, todo este universo de lo sensorial mundano separado, ¿okay?, es intangible. Entonces, para un devoto, esto es el noúmeno, que dirían del que hablan Kant y Platón, y que después Sócrates también reniega de eso. Pero Prabhupada dice, esto es el noúmeno. Lo que es sat, lo que es fenomenal es lo trascendental, lo que realmente existe eterna y constantemente de forma estable. Entonces es muy, muy interesante. Me encantó ver cómo Prabhupada explica aquí esto. Y bien. Algo que menciona Prabhupada también, y que sucede mucho en el plano pues sí, en este mundo, es que tendemos a desacreditar, de hecho, esa famosa teodicea, donde se está cuestionando si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, si Dios es todo consciente, no puede existir porque entonces este mundo no existiría, ¿no? Pero Prabhupada también nos da un ejemplo muy interesante. De hecho, vamos a leer lo que dice Prabhupada aquí. Dice, uno no debe desacreditar al Señor Supremo por la creación de este mundo desolador, tal como uno no debe culpar al rey por haber creado una prisión del gobierno. La prisión es una institución necesaria del cuerpo gubernamental para aquellos que desobedecen las leyes del gobierno, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta analogía que hace Prabhupada de evitar generalmente el prisionero. Imagínense, hay personas que se agarran criticando a Dios, de que no, este mundo es imperfecto, hay mucho sufrimiento, si yo fuera Dios haría un mundo mejor, ¿no? Y podemos encontrar que realmente es como un preso
un preso que está aquí, que está en prisión debido a que ha fallado en respetar la libertad de otros, pero ahora está el culpando a la cárcel de de que es muy chafa esa cárcel, ¿no? De que él haría una prisión mejor. Entonces digo, bueno, eso es el poder de la ignorancia, de Tamas, de la oscuridad, que la incapacidad de poder ver más allá de la verdad. Y vamos a seguir, híjoles, siempre me pasa lo mismo. En el siguiente texto, ya Brahma está instruyendo a Narada de que por favor tienes que todo esto está en resumen, y de hecho Prabhupada explica que muy pronto, en el capítulo 9, vamos a encontrar el Chaturshloki Bhagavatam, que son los 4 versos, el Bhagavatam resumido en 4 versos, o sea, los 4 versos que resumen todo el Bhagavatam. Los vamos a encontrar en el capítulo 9, que Prabhupada nos lo menciona, dice que más adelante lo vamos a encontrar en varios versos, en media docena dice. Y hay una analogía que me gusta mucho de cómo debe de bajar este conocimiento, que Prabhupada menciona que el fruto maduro del árbol védico cae de una mano a otra sin romperse, con una repentina caída desde una rama elevada hasta el suelo, ¿no? Entonces, el fruto del conocimiento védico es el maestro espiritual lo toma, ¿okay?, y lo pasa, ¿okay?, pero nunca cae al suelo, no se hace feo. De al contrario, hay otra analogía que podríamos hacer, que ese fruto lo toma, lo prueba el maestro espiritual y con eso se hace todavía más dulce. Y por lo tanto, cuando se pasa al discípulo y el discípulo prueba los remanentes del maestro espiritual, es todavía más dulce, ¿no?, más exquisito. Entonces esto también es muy interesante. Esta analogía me gusta mucho. Así que pues la filosofía del Bhagavatam, como menciona Prabhupada, es esta presentación científica, y aquí tocamos un tema que me apasiona mucho, que ya no voy a alcanzar, me quedan 3 minutos, qué horror. Porque aquí estos últimos versos, el 52 y 53, es cuando se habla un poquito más de que esto se presenta como una ciencia, todo esto, pero ¿qué es ciencia? Bien, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice Lu, Platón establece un dualismo ontológico, es decir, la realidad está formada por 2 dimensiones, el mundo sensible y el mundo de las ideas o inteligible. Sí, cierto, Lu, muchas gracias. El mundo inteligible. Cada idea es única, eterna, inmutable, solo se puede captar a través de la razón o el pensamiento, ya que no tienen realidad material o sensible, sino inteligible. Eso. Gracias, Lu. Sí. Ahora, para finalizar, en 2 minutos, me voy a ir al texto 53, donde el sánscrito Brahma utiliza el término Ishwarasyanumodataha, que básicamente se traduce, Prabhupada lo traduce como de acuerdo con las enseñanzas del Señor Supremo, o tal como lo aprecia el Señor Supremo. Y aquí es donde quisiera marcar la diferencia entre lo que yo llamaría la ciencia del condicionamiento y la ciencia de la libertad, de la liberación. Son 2 ciencias que existen constantemente. Y si analizamos a profundidad, por ejemplo, el concepto de ciencia que actualmente predomina en la humanidad, es la ciencia del condicionamiento. El ser humano quiere controlar cada parte, cada átomo, quiere meterse y saber todo para poder controlarlo, ¿no? Y eso es la ciencia del condicionamiento, la ciencia del control, o lo que llamaríamos el empirismo del control, la experiencia del control, que también es todo un tema, me hubiera gustado desarrollarlo más, en contraste con la ciencia de la libertad, que es más
la ciencia que presenta el Bhagavatam, donde tú entiendes, aprecias tu libertad principalmente y aprecias la libertad de todo lo que existe. ¿Sí? Y de esa manera conservas tu libertad. Entonces, si no conocemos estos dos caminos, me gusta cómo lo presenta el Sri Upanishad, Vidyam cha Vidyam chayas, ¿no? Conocimiento y esencia, que básicamente sería libertad y condicionamiento. ¿Qué valoras tú más? ¿No? Actualmente el ser humano valora por sobre todas las cosas el condicionamiento. ¿Cómo yo puedo condicionar a otros seres vivos u otros objetos inanimados? Pero incluso ese aprecio por el condicionamiento, por el control, al aferrarnos a él, ocasiona que nosotros automáticamente perdamos de vista completamente la ciencia de la libertad, ¿no? O lo que yo también llamaría el empirismo de la libertad, la experiencia de la libertad. Ok, me pasé por un minuto. Lo siento. ¿Algún comentario, pregunta para finalizar? Pues quisiera felicitarte, Sirvas, por este cierre de la clase que fue extraordinario. Se me hace muy, muy interesante lo que acabas de decir. Me gustaría enfatizarlo, porque ahí hay dos ciencias, ¿no? Una ciencia, y a lo mejor las dos son igualmente válidas, ¿no? Porque serían como dos prisioneros. Unos quieren embellecer la cárcel y hacer las celdas padrísimas y electrónicas, con masajes, con todo, ¿no? Y hay otros presos que dicen, no, yo aunque me pongas ya masajes, me des lo que me des, ¿no? Porque aunque, fíjate, podría haber una gente tan especial que dijera, llegues al grado de control que llegues de la energía material, yo ya no me interesa, ¿no? O sea, yo ya me quiero salir, ¿no? Y no te entenderían para nada, ¿no? Dirían, estás loco, si está bien padre la cárcel, aquí estamos pasándolas muy bien, ¿no? Entonces, no, se me hizo increíble este cierre que diste, te felicito, ¿eh? Gracias. Me recordaste algo que decían, que yo escuchaba mucho de niño entre los devotos, que andaban siempre apasionados por distribuir libros y por predicar, y decían, ya no pido queso, ya no pido nada, lo que pido es salir de la ratonera. Sí, exactamente. Sí. Y ya sabes que es mucho lo que decía el verso Prabhupada, de que lo que no ven ellos es lo que realmente existe. ¿Estás de acuerdo? Porque la felicidad de aquí no es ni una centésima parte de la de allá. Hagas lo que hagas, ¿no? Pero no se dan cuenta en lo más mínimo, ¿no? Se me hizo increíble también tu parte de que el no humano está al revés en las dos mentalidades, ¿no? Eso también habría que enfatizarlo mucho. Es muy bonito eso. Sí, es que dependiendo cómo lo veas, se me hizo Sí. maravilloso esa parte de Prabhupada, ¿no? Porque normalmente aquí nosotros vemos el nómeno como lo trascendental o lo que está fuera de los sentidos, ¿no? Pero para el devoto, el nómeno es esto. Exactamente. No se comprende por qué alguien va a querer disfrutar de esto, ¿no? Si tienen Sí. allá todo lo verdaderamente tangible, constante. Lo real. Muy Gracias. interesante, Silvas. Gracias, Adiva. Qué bueno que te gustó, me alegro de que te haya gustado. Bueno, pues les agradezco a todos, que tengan un excelente, bueno, es domingo, creo que todos están más tranquilos, ¿no? ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario, agregar algo, alguna pregunta? Muchas gracias, Tribas. Estuvo muy interesante tu clase hoy y también invitar a las personas para que el próximo domingo se unan porque vamos a empezar un nuevo formato los domingos de tocar temas particulares que durante la semana se hablan. Y este domingo que viene elegimos el tema Las enseñanzas de Krishna sobre la fe. Así es que va a estar muy lindo. Por favor, únanse porque va a ser una especie de conversación, así es que quienes quieran ser parte de esa conversación, pues también pueden estar presentes. Muchas gracias a todos por estar. Hare Krishna a todos. Hare Krishna, Alejandro, gracias. Gracias. Gracias, Srivas. Buen día a todos. Rivas, mis reverencias, como siempre, mil gracias. Reverencias a todos, que estén muy bien. Ah, Yasmín, ¿querías comentar algo? No, nada, gracias. Que estén muy bien, bonita tarde, bonito día, bonito domingo. Bye. Gracias.